Y vamos a seguir con nuestra serie de las 7 señales de que Jesús es el Cristo. Y vamos a estar estudiando en esta mañana la quinta señal, que es la alimentación de los 5,000 o conocida también como la multiplicación de los panes y los peces. Algo interesante de este milagro, hermanos, es que es el único milagro, además de la resurrección, que está registrado en los 4 evangelios. O sea, es tan importante que es el único milagro, la única señal que la registra tanto Mateo como Marcos como Lucas y como Juan. De hecho, Juan es el que agrega más material nuevo y él generalmente no repite lo que ya está escrito en los otros evangelios. Sin embargo, él decide incluir esta señal también porque esta señal va a dar lugar a un discurso muy importante que vamos a estar estudiando el próximo domingo, el discurso del pan de vida. Y claramente Juan incluye esta señal para mostrar el significado teológico más profundo de este evento. Tenemos que recordar que Juan mismo nos dice al final de su libro que Jesús hizo muchas otras señales, pero que estas, incluyendo esta, se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que por medio de creer recibamos vida en su nombre. Y hermanos, es importante recordar que el propósito de estos milagros, de estas señales, no es el acto milagroso en sí mismo, sino la identidad de Jesús a la que el milagro apunta o señala. Vamos a estar viendo esta quinta señal, que es la alimentación de las multitudes. Realmente vamos a ver que, aunque se conoce como de 5,000, realmente habían de 20 a 25,000 personas, porque son 5,000, solo contando hombres, sin contar las mujeres y los niños. Juan empieza el capítulo 6 del Evangelio diciendo después de esto, después de esto, la misma forma que inicia el capítulo 5, y es simple y sencillamente el siguiente episodio del ministerio de Jesús que Juan quiere incluir para llevarnos a creer en él. Esto, por supuesto, es varios meses después de lo que sucedió, de lo que está escrito en el capítulo 5, porque aquí ya Jesús está en Galilea y lo que sucedió en el capítulo 5 fue Jesús estando en Judea. Entonces eso nos ayuda a entender de que no fue inmediatamente después, sino algún tiempo después. Dice verso 1: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Es importante recordar que Juan nos ha estado desde el inicio del libro mostrando de que no todos los que siguen a Jesús lo siguen con una fe verdadera. Recordemos, en Juan capítulo 2 dice que muchos al ver las señales creían en él, pero Jesús no se confiaba de ellos porque conocía lo profundo de su corazón y no había necesidad de que nadie le contara. Y que entre ellos estaba Nicodemo y entre ellos estaban también muchos que parecen creer, pero después se le oponen, como hemos visto. Pero aquí nuevamente hay una multitud que lo está siguiendo, no por fe verdadera, sino porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Dentro de esas señales de los enfermos está claramente la del paralítico de Bethesda, que estudiamos recién, y muchas otras más, ¿verdad? Él sanó muchas otras enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Parece dar a entender Juan que él quería separarse de la multitud un poco. Él había estado con esta multitud por varios días, pero la multitud lo seguía siguiendo. Algo interesante es el verso 4. Dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso nos orienta en cuanto a que era la época del año de primavera y que la gente tenía en mente de alguna manera el éxodo de Egipto, porque la Pascua era la celebración y el recordatorio de la salida de Egipto y de alguna manera de los eventos que sucedieron en la travesía con Israel. Nada más para dar una idea, este es
un mapa de las partes cercanas del mar de Galilea y claramente aquí está Nazaret, que es de donde Jesús creció, aquí está Caná, donde fueron los primeros milagros. Es posible de que Jesús estaba por allá por Bethsaida, que está cerca de Betania, que es también donde está lo más poblado, y él se mueve aquí hacia este lado del mar de Galilea de Tiberias. Esta es la ciudad de Tiberias y entonces en alguno de estos montes es donde se da esta situación, una foto más real del lugar. Aquí no es este necesariamente el monte de la alimentación de los 5,000, aunque pudo haber sido. Lo que esta foto sí nos muestra, esta foto es una foto de primavera donde allá al fondo se ve una ciudad y esa es la ciudad de Tiberias. Entonces, la alimentación de los 5,000 pudo haber sido en ese espacio que no se ve o en este monte o del otro lado. No importa dónde, pero eso nos da al menos una noción y era un clima así como el de esta foto, porque estaba cerca la Pascua y esta foto fue tomada precisamente. Este se conoce como el Monte Arbel, por cierto, y está a 5 kilómetros del pueblo de Tiberias. Entonces ya tenemos una imagen, ¿verdad? Del ambiente y de las multitudes y de Jesús con los discípulos. Verso 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Una de las cosas que es importante cuando nosotros leemos la escritura es leer los otros relatos, tanto el relato de Mateo, que está en Mateo 14, como el relato de Marcos, que está en Marcos 6, nos ayudan a tener un poco otros detalles de la historia. Y en los otros detalles, tanto en el relato de Marcos como de Mateo, vemos de que esta multitud, Jesús la ve y tiene compasión de ellos porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Y esa multitud se acerca y él, al tener compasión de ellos, sanó a algunos de los enfermos. O sea, este era un grupo de gente que algunos de ellos habían sido sanados ayer o antier por Jesús y que también él les había estado enseñando. Ahora hay un momento donde en este día ya el día va declinando y los discípulos le dicen a Jesús en los relatos de Mateo y Marcos, que Juan no lo contradice, solamente que lo presenta de una manera diferente, ¿verdad? Y quizá en el griego los intérpretes lo tradujeron de una manera, pero el punto es que los discípulos se acercan a Jesús y les dice: Señor, mejor si despides a la gente para que cada uno vaya a buscar dónde comer. Y como les digo, tanto en el relato de Mateo como de Marcos, Jesús les dice a los discípulos: no, pero la gente no tiene por qué irse. Denles ustedes de comer. Y en ese momento en que les está diciendo: denles ustedes de comer, él ve a la multitud y le dice a Felipe: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué a Felipe? Porque Felipe era originario de la ciudad de Bethsaida, que si se recuerdan en el mapa estaba ahí cerquita. Entonces Felipe era el que era el del barrio y era el que iba a conocer dónde estaban las panaderías de la zona y dónde había posibilidad de comprar pan, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Juan aquí nos explica que aunque sí se está refiriendo a Felipe, porque parece que él es el mejor indicado para saber, también lo está diciendo para probarlo. También Jesús quería escuchar la respuesta y la reacción de Felipe. Y eso es algo interesante, porque a veces Dios nos va a hacer preguntas a nosotros donde Él quiere ver cuál es nuestra respuesta. Dios va a traer circunstancias y situaciones a nuestras vidas porque Él quiere saber qué tan llena está nuestra mente de su palabra, qué tanta es nuestra confianza en Él.
Y una de las cosas que este milagro en específico tiene es que a diferencia de los milagros anteriores, aunque claramente hay uno de los milagros, el primer milagro también sucede algo que sucede en este milagro. Jesús le da participación a otros. En el primer milagro, que es convertir el agua en vino, él le da participación a los siervos de llenar las tinajas de agua y de llevarle la copa al maestresala. Aquí Jesús va a incluir y está mostrando ese deseo de incluir a los discípulos en el milagro. Pero al mismo tiempo, cuando él hace esta pregunta, ustedes saben que el pueblo judío era un pueblo que crecía leyendo las escrituras. La orden era que los padres les repitieran la ley a sus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche y que se las instruyeran. Entonces, tenían tan metida la escritura que esta pregunta también está intentando que Felipe piense en las escrituras. ¿Dónde compraremos pan para que coman esto? ¿De dónde sacaremos comidas para alimentar a esto? Y hay un pasaje que pudo haber venido a la mente de los discípulos en el libro de Números que también está relacionado con la Pascua, con la salida de Egipto. Y Moisés pregunta en este pasaje, ¿de dónde de conseguir carne para dar a todo este pueblo? O sea, no es exactamente la misma pregunta, pero es una pregunta muy similar que las palabras donde para dar de comer a todo este pueblo se conectan. Entonces, es muy probable que Jesús quería que sus discípulos pensaran en ese Dios que era poderoso para alimentar a una multitud cuando no habían recursos para alimentarlos. Vean, este pasaje dice, ¿dónde he de conseguir carne para dar esto a todo este pueblo? Aquí está Moisés hablando con Dios, porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo ese pueblo, porque es mucha carga para mí. ¿Y qué le contesta el Señor? Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, entonces descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú. De alguna manera hay una conexión en que Jesús quería que probablemente que sus discípulos y que nosotros pensemos en que Él también está dispuesto a incluirnos en su labor. Y así como Dios le dio a Moisés el encargo de incluir a 70 ancianos para llevar con él la carga, Jesús, como hemos visto y como vimos también la semana pasada, así como el Padre lo envió, Él nos envía a nosotros. Él toma en cuenta a su iglesia para participar de su misión. Y parte de su misión es alimentar al pueblo. Entonces, Jesús también como que quería pensar si esta pregunta que él estaba haciendo despertaría fe en los discípulos, en el Dios que podía proveer de forma sobrenatural, porque si usted sigue leyendo Números 11, en el verso 31 va a ver que de la nada Dios hace que un viento sople trayendo tantas codornices que se llenó el campamento y alrededor del campamento con 90 centímetros de alto de codornices. Imagínense la provisión sobreabundante que Dios dio de carne en aquella ocasión. Pero volvamos a Juan. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Lamentablemente, la respuesta de Felipe nos demuestra que no comprendió la alusión a las escrituras, ni su primer pensamiento fue en el poder de Dios. No tenemos la menor idea de por qué usa esa cifra. 200 denarios representan aproximadamente el salario de 8 meses y cabe la posibilidad, esto es claramente una interpretación, una posibilidad, porque la Biblia no nos lo dice, de que haya sido el fondo que tenían de las ofrendas que habían recogido, pero el punto es de que
aún ni gastando todo lo que tenemos alcanzaría, entonces mejor ni siquiera gastemos, ni siquiera toquemos eso, porque realmente un poco de lo que el milagro nos muestra es la codicia de los discípulos y la codicia de las multitudes. Hay un deseo en el ser humano por... Hay un instinto en cada uno de nosotros egoísta y que quiere satisfacer los deseos. Y eso es un poco, pero claramente vemos que el primer pensamiento de Felipe fue a nivel totalmente terrenal. Han estado más de un año. O sea, el hecho que nos mencione la Pascua y el hecho de que la segunda señal fue una Pascua anterior, entonces tienen poco más de un año de estar con él. Han visto muchísimos milagros, pero no se, o sea, no hay una fe evidente. Y lamentablemente también nosotros tenemos una vida de estar relacionándonos con Dios y muchas veces la expectativa de que Dios actúe no es el primer pensamiento que viene a nuestra mente. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús. Andrés tiene una iniciativa y se pone a buscar si hay alguien que tenga algo y encuentra ahí un muchachito y le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Algo interesante, hermanos, es que Andrés tiene esta iniciativa y encuentra a este muchacho, pero también refleja la misma incredulidad, refleja el mismo pensamiento. Es insignificante, es insuficiente. ¿Qué es esto? Sin embargo, ahora, el hecho de que este muchacho tuviera 5 panes, no de trigo, sino de cebada, significa que este muchacho era de una familia pobre, porque eran los pobres de la época los que comían panes de cebada y por mucho tiempo ha sido así. De hecho, hay un escritor inglés que en uno de sus libros escribe, nosotros en Inglaterra comemos panes de trigo y la cebada se la dan a los caballos, pero en Escocia los pobres comen panes de cebada también, ¿verdad? Siempre ha habido como épocas de la historia donde la cebada ha sido el alimento de los pobres y claramente el trigo el alimento de los que tienen un poco mayor de capacidad económica. Entonces, este muchachito era de una familia de escasos recursos y sin embargo era el único que llevaba, que le habían dado su lonchera para llevar o sea, la mamá era una mamá amorosa, una mamá protectora, una mamá cuidadosa que se preocupaba de su niño, pero ante esa sociedad y en ese mundo, tanto el muchacho como su provisión eran insignificantes, eran insuficientes, hermanos. Y una de las enseñanzas, una de las cosas que Dios quiere que aprendamos y quiere que creamos en Él es que Él es el Dios que usa lo insignificante y lo insuficiente para transformarlo en algo más que suficiente. Entonces, no menospreciemos lo que creemos que nosotros, en nuestra casa o nuestra familia, es insignificante, porque eso insignificante puede ser de gran utilidad para Dios. Verso 10. El verso 10 dice, hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y en el griego este término es posible que sea el hecho de acomoden a la gente para comer. Es como pongan la mesa o como pónganle las sillas. Generalmente la gente tenía 2 días de estarlo oyendo, enseñando y seguramente ya estaban sentados. Pero en los otros evangelios también nos da un poco de luz y dice que Jesús les dice a sus discípulos, acomódenlos en grupos de 50 y de 100 y todo. Entonces, el hagan que la gente se siente era más que se acomoden para comer. Y en el Oriente Medio todavía en algunas culturas hoy uno come sentado o en cuclillas alrededor, pero de alguna manera como en círculos. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. Es interesante
Pero a pesar de la gran multitud que, como les dije, al final del verso dice, el número de los hombres era de unos 5,000. Y cuando vamos en el equivalente de Mateo, Mateo es más específico y dice, eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, habían, aparte de los 5,000 hombres, mujeres y niños. Algunos van a leer esto y en la época de hoy algunos dirían, ay, esos evangelistas eran machistas porque solo cuentan a los hombres. Pero de ninguna manera, en primer lugar, no era ni un pensamiento que se cruzara porque no existía esas corrientes de machismo y feminismo, sino que al contrario, lo que se miraba era un valor en la familia. Se valoraba tanto la familia que de alguna manera se contaba a los representantes de la familia, porque las familias eran unidas, porque las familias crecían juntos. Entonces, al decir eran 5,000 hombres, de alguna manera es como un equivalente al decir eran 5,000 familias. Ahora, algo interesante, el comentario de mucha hierba, y ya sabemos que es un monte. Hermanos, no puede dejar de recordarnos el Salmo 23:2. El Salmo 23:12 dice que en lugar de verdes pastos me hace descansar. Y ustedes se recordarán cuando yo prediqué el Salmo 23, que el Salmo 23 hace un juego de palabras porque debería de decir, o uno esperaría que dijera, en lugar de verdes pastos me lleva a comer, porque los verdes pastos para las ovejas son para alimentarlas. Las ovejas comen verdes pastos, pero vemos cómo el Señor mezcla de alguna manera las ideas de que lo que Él quiere darnos no solamente es alimento, sino también descanso. Y también es ese pensamiento, esa idea está aquí cuando Jesús dice, hagan que la gente se siente, hagan que la gente descanse, hagan que la gente tome otra postura listos para recibir. Y a veces, hermanos, de alguna manera necesitamos reconocer que cuando estamos, no podemos estar en la cama o podemos estar en una silla, pero cuando nuestra mente está que piensa y dándole mente y afanados y atribulados por otras cosas, a veces ni siquiera tenemos la receptividad, la capacidad de recibir de Dios lo que quiere darnos. Entonces, a veces necesitamos hacer una pausa y decir, suave, voy a descansar, voy a decir, Señor, aleja de mí este estrés, esta ansiedad, esta angustia, esta aflicción, porque yo sé que tú tienes algo para mí. Entonces, es parte de la enseñanza. Él como pastor quiere llevarnos al lugar de mucha hierba, al lugar de verdes pastos, claramente para alimentarnos, pero también para hacernos descansar. El hecho de que hayan sido 5,000 familias ya nos dimensiona de que había una multitud entre 20 y 25,000 personas, aproximadamente, porque el promedio de las familias de aquel entonces era de más o menos 4 o 5 miembros, ¿verdad? Era un aproximado, verso 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Jesús recibe del muchacho los panes y los pescados. El muchacho claramente, implícitamente, está dispuesto a despojarse de la lonchera, del almuerzo, de la comida que le preparó su dulce madre, su cariñosa madre, pero él está dispuesto a dejárselos a Jesús y Jesús da gracias. Y hermanos, este dar gracias era una costumbre común entre los judíos. Los judíos, de alguna manera, ellos fueron un pueblo que conocían a Dios y si Jesús usó la forma común que se usa entre los judíos, su oración fue más o menos, bendito eres, Señor, oh Dios nuestro, Rey del universo, que provees pan de la tierra. Probablemente, y esa es la razón, hermanos, por la cual generalmente nosotros damos gracias antes de compartir los alimentos. ¿Por qué?
Primero porque es, reconocemos que Dios es el que nos provee todo lo que nos da, pero también porque seguimos el ejemplo de Jesús, que vemos que Él aquí en la Santa Cena y casi que en algunas de los relatos de la Escritura, Él da gracias antes de compartir el pan. Claramente, aunque el texto no se asume que él se apoyó en sus discípulos para repartir todo el alimento y claramente los panes empezaron a multiplicarse, los pescados empezaron a multiplicarse de tal forma que las personas comieron todo lo que quisieron. Nadie se quedó con una pizca de hambre. Se fueron total y absolutamente saciados. Verso 12, y lo repite, y claramente esto lo afirmo porque hay un énfasis y hay una repetición. Al final del verso 11 dice, dándoles todo lo que querían, y al inicio del verso 12 dice, cuando se saciaron. Hermanos, nadie se quedó con hambre. Los 20,000 o 25,000 personas, hombres, mujeres, niños, se saciaron por completo. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Imagínense, aunque el Señor tiene abundancia para satisfacer las necesidades de la gente, no va a permitir que se desperdicie nada. No, recoger lo que sobraba al final de la comida era una costumbre judía. Y sin embargo, es importante resaltar que aquí se ve una nota ética de responsabilidad social. 12 cestas llenas de las sobras, vemos que quedó más de lo que había al principio. Es hasta probable de que una de esas 12 se la hayan dado al muchacho para que se las llevara de regreso a su mamá y a sus papás para que tuvieran más en la casa. No, no lo sabemos. Pero también el hecho que hubieran 12 canastas es muy representativo porque hay 12 tribus de Israel, hay 12 apóstoles y el mensaje probable es que el Señor tiene suficiente para suplir las necesidades de las 12 tribus de Israel, que representa la totalidad del pueblo de Dios. Claramente hay un anuncio, hay un mensaje profético de la restauración de Israel al llamar a 12 discípulos como parte de su nueva comunidad mesiánica y el proveer para todos, de alguna manera para el que no estaba ahí, ahí hay, es una imagen. Algo interesante es que hay una conexión y hay una importancia en la escritura de recoger lo sobrado. Hay una conexión, por ejemplo, en el libro de Ruth dice que a la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Pero como ya dije, la costumbre en las comidas judías recoger lo que sobraba. De hecho, la regla era que cualquier alimento del tamaño de una aceituna o de más grande debía recogerse y debía de compartirse con alguien más o guardarse. Vemos que en este caso Ruth recoge lo que le sobra y dice, el verso 18, ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Hermanos, no sabemos exactamente qué se hizo, pero existe la probabilidad de que Jesús le haya pedido a los discípulos que se lo dieran a los pobres, lo que sobró. Pero dentro de las leyes judías, y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, aun cuando se cosechaba el olivo, la vid,
y el trigo debía de dejarse un poco, que sobrara algo para los pobres y extranjeros, porque los pobres y extranjeros iban a rebuscar y a comer lo que sobraban, hermanos. Eso no es nada espiritual, pero es algo que si Dios en su palabra nos enseña, nosotros también deberíamos hacer eso. No dejemos que la comida se pierda, que la comida se enmohezca, se pudra. Si algo sobra y usted está consciente que no se lo va a comer, compártalo, regálelo, dele a otros. Tratemos de no desperdiciar la provisión que Dios nos da, sobre todo sabiendo que hay personas en otros lados de nuestro mismo país y del mundo que están pasando por necesidad. Es una buena costumbre a seguir el no dejar que se desperdicie nada. Verso 14 nos dice, la gente entonces, al ver la señal, y aquí vemos que esta es otra de las señales que Juan registra, que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Sin duda, el hecho que Jesús suministrara tanto pan para tanta gente en una zona desértica hizo que algunos se recordaran de Moisés en el desierto suministrando maná. Eso lo vamos a ver un poco la otra semana, pero claramente aquí hay una alusión porque fue Moisés el que anunció que había de venir. En la expectativa mesiánica, algunos miraban solo la figura de rey, otros miraban la figura de profeta, otros la funcionaban. Habían diversas expectativas mesiánicas. La expectativa mesiánica de los celotes no era exactamente igual que la de los fariseos, ni que la de los esenios, ni que la de los saduceos. Entonces, así como hoy el cristianismo tiene también algunas diferentes expectativas de cómo se va a dar la venida de Cristo, así era en esos tiempos. Las expectativas de la venida del Mesías no eran exactamente iguales, pero claramente habían pasajes que sí o sí nutrían esas expectativas. Y uno de los pasajes es la profecía que Moisés dio en Deuteronomio 18. Dice Moisés, Dios hablándole a Moisés, un profeta de en medio de ti, perdón, aquí es Moisés hablando al pueblo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien has hablado, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré, perdón, mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo les mande. Claramente, Dios sí le dijo a Moisés que él enviaría otro profeta similar a él. Claramente no da demasiados detalles, pero la gente se arma una expectativa y dice, ok, si el primer Moisés nos sacó de Egipto, seguramente el segundo profeta nos va a sacar de Roma. Si el primer Moisés hizo milagros, seguramente el segundo va a hacer milagros también. Si el primer Moisés hizo descender maná en el desierto, seguramente el otro también hará descender maná. Esas expectativas se fueron creando y son parte de la historia. Entonces viene Jesús y alimenta y multiplica el pan y dicen, verdaderamente este es el otro Moisés, este es el profeta que había de venir. Hay claramente una alusión, todos sabemos que algunos también esperaban la venida de Elías porque había la venida de Elías y hay alguien que no es Elías, pero que está muy relacionado con Elías, que hizo un milagro similar, que es Eliseo. Y nos dice en Segunda de Reyes 4, 42 al 44, y dice, y vino un hombre de Baal Salisá y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espinas de grano nuevo en su bolsa. Y él le dijo, dáselo a la gente para que coman. Su sirviente le dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante del Señor y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Hay ciertos paralelos en esta historia, por supuesto. Esta historia nos ayuda a dimensionar la grandeza y la superioridad de Cristo sobre lo que los profetas hicieron, ¿verdad? Cristo
Eliseo resucitó un niño, Cristo resucitó a varias personas. Eliseo tenía 20 panes y lo multiplicó para darle de comer a 100 personas. Jesús tenía solo 5 panes y lo multiplicó para darle de comer no a 100, sino a 25,000 personas. Pero hay, pero hay paralelos, hay panes de cebada. Hay incredulidad de los acompañantes, en este caso el siervo de Eliseo le dice, ¿cómo va a alcanzar esto para 100? Y también hay sobra de comida, porque el Señor cuando provee, hermanos, y eso es algo, y aquí hay una enseñanza para nosotros, cuando el Señor te bendice y te da algo, nunca te va a dar solo para ti. Él te va a dar para que también compartas con otros. Por eso dice medida apretada, remecida y rebosante hay para compartir. Eso es lo que dice, abriré las ventanas de los cielos y os daré hasta que sobreabunde, no hasta que abunde, sino hasta que sobre y abunde, de tal manera que sobre para que puedas compartir. Señor quiere que seamos un pueblo generoso, no un pueblo egoísta. Dios quiere que los miembros de Comunidad Gracia sean conocidos por ser generosos, no egoístas. El Señor da para que sobran. La palabra del Señor es comerán y sobrará. Y es lo que sucedió aquí, es lo que sucedió en el ejemplo, en el milagro que estamos enseñando hoy de Jesús. En el verso 15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Como acabo de explicar, habían estas expectativas mesiánicas. Algunos decían, va a venir un Mesías y va a venir un profeta. Algunos decían, no, el profeta va a ser también el rey. Y de alguna manera se habían mezclado, pero su lógica era, si el primer Moisés nos sacó de la esclavitud de Egipto, el segundo Moisés no solo hará milagros, sino nos sacará del dominio romano. Y otro detalle era que como estaba la Pascua muy cerca, la Pascua generalmente es como lo que es el 4 de julio para los gringos, el 15 de septiembre para nosotros. Y quizá hasta otras fiestas más donde se despierta ese celo nacionalista, ese fervor que quiere, que de alguna manera, no sé, ¿verdad? Digamos, en Estados Unidos se ha visto un poco más en los últimos años este fervor y este deseo de Make America Great Again o hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Entonces era un poco así, ¿verdad? Que hagamos a Jerusalén, hagamos a Israel, hagamos a los judíos grande de nuevo y este está bueno porque puede hacer milagros, hagámoslo rey y nos liberamos de Roma y armemos una revuelta. Claramente ese era el deseo de ellos. Pero Jesús no iba a participar de su agenda, porque no era una agenda política la que el Señor le había dado. Ellos querían convertirlo en rey, porque ellos tenían este celo nacionalista de ser grandes otra vez, de volver a los tiempos de Salomón, pero no era el plan de Dios para ellos. ¿Y qué hace Jesús? Retirarse. Hermanos, es muy interesante porque la multitud fueron beneficiarios del milagro físico de Jesús, pero no logran comprender quién es Jesús espiritualmente. Y en lugar de comprender la verdadera identidad de Jesús y reconocer la naturaleza trascendente de su ministerio, solamente se lo imaginan como un libertador nacional. Y esto explica por qué Jesús se retira, pues no está dispuesto a participar en su agenda política. Como más adelante le va a decir a Pilato, él tiene claro que su reino no es de este mundo. Y de aquí viene la enseñanza que yo quiero, la que quiero que meditemos un poquito en esta mañana. Hermanos, en la Biblia vemos muchas veces cómo Dios nos hace promesas, pero cómo generalmente esas promesas llegan a permitir que desarrollemos una expectativa que está muy alineada a nuestros deseos y el cumplimiento no es
El cumplimiento que Dios quiere dar no es como la expectativa que nos creamos. Dios le prometió, por ejemplo, a Abraham que sus hijos serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero la expectativa era que había que tenerlo ya, y entonces viene Sara y le dice, mira, aquí está Agar, y todo hagamos, ayudemos a Dios para que se cumpla la promesa. Y claramente, ¿qué hizo? Tener un hijo que hasta hoy es el enemigo más grande del hijo de la promesa. Hasta hoy los descendientes de Ismael viven en guerra con los judíos y ha sido por toda la historia. ¿Por qué? Por no esperar el tiempo de Dios y el cumplimiento divino, porque Dios tenía en sus planes darles un hijo cuando ya era imposible para ellos el tener hijos. La tierra prometida fue otra promesa de Dios. Muchos pasajes hablan y los llevaré a la tierra que prometí darles a sus padres. Pero ¿qué pasa cuando ellos ya llegan y ya el Señor quiere darles la tierra? En Números, precisamente, creo que también por ahí, ¿verdad? Creo que es el capítulo 12. Dicen, ah, no, si hay que pelear, entonces no, según yo Dios me la iba a dar así fácil, gratis y sin ningún esfuerzo. No, no, volvámonos a Egipto. O sea, la expectativa era diferente. Dios les iba a dar la tierra, pero tenían que pelear y conquistarla. Él iba a estar con ellos. Y tanto que Caleb y Josué sí lo entendieron y les dice, si el Señor se agrada a nosotros, Él nos dará la tierra. Pero la gente no, no, no. Mi expectativa es o Dios me da todo o no me da nada. Y entonces mejor me vuelvo a Egipto. Tenemos que tener cuidado con nuestras expectativas. Hay una promesa, muchas promesas de un Mesías rey, Isaías 9, Isaías 12, un montón de pasajes, ¿verdad? Pero ¿cuál es la expectativa se hace en ellos? Un líder político que los liberaría del dominio romano. De hecho, en Lucas 24, 21, Jesús se aparece a dos fulanos, discípulos, camino de Maús, y es Jesús el que está hablando con ellos. Dios le dice, no, es que creímos que Él era, creímos que nos liberaría eh, esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel, pero no, lo mataron. Y Jesús les dice, si ustedes no han entendido las escrituras, ¿quién les dijo de que el Mesías venía para redimir a Israel del dominio romano? Porque esa era la expectativa que se habían hecho. Pero no, él vino a redimir a su pueblo de sus pecados y a salvarnos del dominio del pecado. Dios prometió que la gloria del nuevo templo sería mayor. Ustedes saben, la promesa Geo, la casa, la gloria, la casa postrera será mayor que la primera. ¿Cuál expectativa se generó la gente? Un templo físico más glorioso. ¿Cuál era el cumplimiento divino? No un edificio, un templo espiritual hecho de piedras vivas, siendo Cristo la piedra angular y nosotros piedras vivas, siendo parte de ese templo, donde la gloria es mayor. Dios prometió que vendría el reino de Dios. ¿Y qué esperan los discípulos? Que se le restaure el reino de Israel. En Hechos 1:6 le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de este tiempo de Israel? El Señor les dice, ¿qué están pensando? ¿Qué están hablando? En primer lugar, ni les toca saber, ni no. Esa pregunta no tiene respuesta. Aquí, el tema es que ustedes van a ser mis testigos y yo les voy a dar poder para que empiecen con la evangelización del mundo. Eso es lo que importa ahorita. Hechos 1, del 6 al 8, usted lo puede ver. Hermanos, y claramente en todas las parábolas que Jesús habló del reino, diciendo el reino de los cielos es semejante a esto, el mensaje es claro, el avance del reino iba a ser progresivo y misterioso y muchas veces en lo oculto, como una semilla, como etcétera, ¿verdad? Y hoy seguimos teniendo expectativas, seguimos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es la expectativa humana? Aún de los tiempos de la Biblia y de mis abuelos y de mis papás, el Señor va a venir en mi vida, yo voy a ver a la venida del Señor. Hermano, será en el tiempo perfecto de Dios. No va a ser conforme a nuestras expectativas. Y nosotros también tenemos que analizar, a veces tenemos la expectativa de que Dios derrame su bendición sobre nosotros en un área de salud o de familia o de economía, y a veces estamos equivocados porque queremos hacer o creer que Dios es un Dios que está ahí para cumplir nuestros sueños, y nos olvidamos que Él está comprometido en cumplir sus propósitos, no mis sueños personales. A veces tenemos
la expectativa de sentir algo cuando oramos y entonces como no siento nada, entonces ya no oro y he descuidado mi vida de oración. No, la expectativa es que yo aprenda a rendirme al Señor en oración y que Él transforme mi corazón en el Señor. A veces tenemos una pregunta y tenemos la expectativa de que Dios envíe un ángel y me responda de una manera sobrenatural, cuando no, Dios quiere respondernos a través de la lectura de la Escritura, a través del consejo de algún hermano. ¿Me entienden, hermanos? Una de las cosas que esta historia refleja es la codicia y el egoísmo en los discípulos y en la multitud. Los discípulos dicen, tal vez hay dinero ahí, pero no, mejor no se lo demos a la multitud. No, no tenemos, no hay suficiente. Ahí que despídelos, que vean ellos qué hacen. Nosotros cuidemos de nosotros. Egoísmo, codicia. ¿Qué hace la multitud? Ya, este puede cumplir mi sueño de mi agenda política. Hagámoslo rey, forcémoslo, hagámoslo rey a la fuerza. Hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón y morir a cualquier egoísmo, cualquier codicia, cualquier deseo de que las cosas sean como querramos. Porque yo me he topado con personas que aún quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga, o que se aplique como ellos quieren. En una conversación relativamente reciente, alguien me dice, pero ¿y por qué así? Porque la Biblia dice, no, es que la Biblia no hay que seguirla como un manual de instrucciones, es una guía general. Yo así como que, ¿es en serio? Hermanos, en esta historia, el único que se despojó de su codicia y su egoísmo fue el muchacho que llevaba la comida que su mamita le había preparado. Y como ya dije, es posible hasta que se ha llevado una de las 12 cestas de regreso a su casa. No lo sabemos, pero el punto es de que solo el ver el milagro y solo el haber sido tomado en cuenta y el que Jesús haya recibido su ofrenda, ha de haber sido sumamente satisfactorio para él. ¿Qué profecías se cumplen en esta señal? Jeremías 31:14 dice, mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Isaías 25:6 nos dice, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de mensajes suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos cuanto eterno y vino añejo afinado. Hermanos, el Señor quiere que nos saciemos de su bondad y su bondad incluye, por supuesto, las necesidades básicas, pero lo más importante es la nutrición y el crecimiento que Él quiere darnos de manera espiritual. Cuando la Biblia habla de vino añejo, está hablando de gozo, y cuando la Biblia habla de pedazos escogidos con tuétano, está hablando de lo más nutritivo, de lo que va a traer crecimiento a su pueblo. Y el Señor quiere no traer crecimiento a nuestra codicia, sino traer crecimiento a nuestro conocimiento de Él, a nuestra relación con Él, a nuestra santificación. Quiere que crezcamos en el disfrute de su bondad. Otra profecía que se cumple es una profecía del Mesías que dice, para decir a los presos salgan, a los que están en tinieblas muéstrense, por los caminos pastarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Cómo empezó Jesús la relación con esta multitud teniendo compasión de ellos? Y aunque tuvieron un poco de hambre, Él sació su hambre y su sed. Pero como ya vimos, los manantiales de agua representan el fluir de su espíritu, como lo hemos visto en otros pasajes. Pero hermanos, ¿de qué manera? Lo que yo quiero que nos quede claro en esta mañana es que Dios sí quiere saciarnos. Pero ¿de qué manera Dios quiere saciarnos? Él le dice a Pablo en 1 Corintios 12:9 y 10, Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no está para darnos todo lo que creemos que necesitamos, pero sí para suplir todas nuestras verdaderas necesidades.
Pablo creía que necesitaba que le quijaran el aguijón, pero Dios le explica que lo que él necesita es su gracia y aprender a depender de su fuerza. Pablo creía que necesitaba ya no estar en debilidades, en insultos, en persecuciones, en angustias. Y el Señor le enseña que lo que necesita es dejarle de dar importancia a eso y complacerse en Él a pesar de eso. Hermanos, a veces lo que necesitas no es lo que no es lo que crees que necesitas. A veces lo que yo creo que necesito no es lo que realmente necesito. Y a veces lo que necesito es rendir mi pecado, es conocer más a Dios, es aprender a confiar más en Él, es aprender a depender más de Él. Filipenses 4:13 dice, no hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una saciedad de su bondad. Recordemos el pasaje de Jeremías, lo saciaré de mi bondad. Hermanos, la bondad de Dios a veces incluye de que Él está siendo bueno cuando estamos pasando hambre, de que Él está siendo bueno cuando estamos enfermos, que Él está siendo bueno cuando alguien nos está atacando, pero Él está siendo bueno y nos está fortaleciendo para estar contentos, no importa las circunstancias que nos rodeen. Esa es la enseñanza de este pasaje. Nuestra verdadera necesidad no es ni la abundancia ni la prosperidad materiales, sino la fortaleza que viene de Cristo. ¿Quién es Jesús en esta historia? Él es el profeta como Moisés que había de venir para traer verdadera salvación y redención. Pero Él es también el que conoce y puede saciar nuestra verdadera necesidad. Y Él es el que, aunque puede hacer mucho de la nada, decide usar lo que alguien está dispuesto a ofrecer y multiplicarlo. Como preguntas de reflexión. ¿Crees que Cristo tiene compasión de ti, conoce tu necesidad y puede saciarla? Créelo, hermano, créelo. ¿Estás consciente de que puedes confundir deseo con necesidad y que a veces no has logrado comprender tu verdadera necesidad? ¿Cuál crees que es tu necesidad hoy? ¿Cuáles son las expectativas de cómo esa necesidad que traes hoy será satisfecha? ¿Estás dispuesto a que Dios lo haga a su manera y no a la manera que tú crees que Él lo va a hacer o lo tiene que hacer? Pero por último, ¿estás dispuesto a soltar tus panes y tus peces para que Él los administre? Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias porque hoy podemos conocerte y creer en ti como el que conoce y puede saciar nuestra necesidad. Te pedimos perdón, Señor, porque tenemos codicia y tenemos egoísmo en nuestros corazones. A veces queremos que tú hagas las cosas a nuestra manera. A veces queremos que tú te alinees a nuestra agenda y te pedimos perdón por eso, Señor. Hoy queremos rendirnos a ti, Señor, y nosotros alinearnos a tu agenda. Nosotros, Señor, abrirnos a que tú cumplas tus promesas de la manera en que tú tienes a bien cumplirlas. Señor, no sea a nosotros, sino a ti la gloria. Que no sea según nuestras maneras, sino según tus propósitos y planes perfectos. Dile al Señor, Señor, cumple tu propósito en mí. Oramos en esta mañana como iglesia y te suplicamos, Señor, cumple tu propósito en nosotros y haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu poder
y tu compasión para suplir nuestras verdaderas necesidades. Y te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejarás con hambre ni con sed, sino que nos llevarás a manantiales de agua viva y a través del fluir de tu espíritu nos llenarás, nos saciarás, nos guiarás y nos darás de tu gracia, que es suficiente. Gracias, Señor, porque tu gracia es suficiente. En el nombre de Jesús. Amén.